Hola familia, ¿cómo se encuentran? Gracias a los que se han involucrado y han empezado a hacer comentarios o preguntas en torno a la porción anterior que fue la genealogía de Jesús. Y ahora vamos con la segunda porción que va del versículo 18 hasta el final del primer capítulo, que es el versículo 25, donde se nos habla del nacimiento de Jesús. Y esa es una de esas porciones que solo con una lectura rápida uno no alcanza a sacar todo lo que tiene y uno no se alcanza a imaginar la escena como tal. Dice que el origen de Jesucristo fue así, nos dice Mateo que María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Ojo, no estaban casados, estaban como en el periodo que para los judíos sería el equivalente para nosotros de un noviazgo, ¿sí? Ellos estaban como en esa etapa de noviazgo, en esa etapa donde estaban comprometidos, claro. Ellos tenían claro que se casarían, más o menos duró un año, más o menos el tiempo de desposorio, también se conocía así, era el momento en que se comprometían, hasta que se unían y empezaban a vivir juntos. Ellos estaban en ese periodo y resulta que antes que vivieran juntos, o sea, antes del momento del compromiso, dice, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. ¿What? O sea, nunca había registro histórico de que algo así sucediera. Quedó en embarazo por causa del Espíritu Santo. Escucha esto. José, su marido, que era un hombre justo y no quería anunciarlo públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Quiero que entiendas algo bien sobre eso y que hagamos el esfuerzo de ponernos en los zapatos de ellos, de José. Imagínate que tienes a tu novia y que tu novia de un momento a otro te dice que está en embarazo. O sea, empiezas tú a percibir mareos, empiezas a percibir náuseas, antojos, cosas así. Se dice, eso está como raro. Te hace la prueba de embarazo, resulta que tu novia está en embarazo, nunca has tenido relaciones con ella y de un momento a otro te dice, ay, no, es que fue el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Qué pasaría? ¿Qué le dirías? Sí, yo me imagino la escena. Si tienes novia, si tienes pareja, ¿cómo te imaginas esta escena? Ayúdanos con tus comentarios a describir qué pasó por sus mentes, por sus emociones. Pero yo me imagino a José súper enojado, sintiendo y pensando que le fueron infiel. Y usted dice, ay no, pero ellos eran súper espirituales. ¿Cuáles súper espirituales? Sí, nos dice que había pensado en dejarla y en secreto. Ahora, claro, hay algo para dignificar de José, y era que, según la cultura, en ese momento, si José hace público que ella está en embarazo y él dice, ese no es mi bebé, ella me fue infiel, a María la podían lapidar, la podían matar a punta de piedras por romper una de las leyes judías. Por eso José llega y dice, hey, no, yo la dejo en secreto. O sea, me imagino que la amaba, pero no podía entender cómo le había sido infiel, porque eso era lo que había en la mente de José, le había sido infiel, pero prefirió cargar, porque el hecho de que la dejara en secreto y luego vieran la barriguita de María, el embarazo, iban a decir, ¿este tipo qué? Este tipo la deja en embarazo y la abandona. José está dispuesto a asumir la carga, posiblemente era más fácil que a él no lo mataran, pero sí a María. José prefiere cargar la culpa a él de todo lo que pensaran la gente antes que fueran a lapidar a María, a la persona que amaba, pero que sentía que le había sido infiel. No sé si eso es un poquito reflejo de lo que haría luego su hijo Jesús, que cargó él los pecados de todos nosotros. Eso me llama mucho la atención de José. Sin embargo, dice el pasaje que ya había pensado hacerlo así, ya había pensado dejarla. El versículo 20 dice, cuando un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. O sea, parece que tiene un sueño. Eso era algo que era normal en esa época. Bueno, que sentían que Dios les hablaba a través de los sueños, a través de los ángeles, y él siente que Dios le habla a través de un ángel y le dice, le confirma la teoría de María, que obviamente él no había creído. Si no, no hubiera venido el ángel. O sea, si él le hubiera dicho, bueno, listo, del Espíritu Santo ya, pues no hay necesidad de que viniera el ángel. El ángel viene porque en la mente de José definitivamente él no creía ese cuento chino. Para él era un cuento chino. Él decía, hey, eso es imposible. Pero recibió un mensaje. Ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué a veces Dios nos pone a patinar en nuestras vidas de una forma tan complicada? ¿No te has preguntado por qué el ángel no vino antes? O sea, ¿por qué el ángel viene después de toda esa situación tan difícil? Y tú te imaginas las noches de José pensando en todo lo que había pasado, pero el ángel viene después. Yo le digo, Señor, ¿por qué no lo enviaste antes? No sé qué quiere decir eso para ti. A mí me dice que, bueno, a veces Dios quiere, no sé, ponernos a patinar para ver nuestra conducta, para sacar lo mejor de nosotros posiblemente, o a veces lo peor. Bueno, pero José actuó bien y dice, bueno, actuó bien no, él no creyó, él pensaba dejarla, pero no hacerlo público para asumir la responsabilidad.
Dice el versículo 21, María, que el ángel le dijo, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús era, etimológicamente, se traduce como Salvador, era Salvador para ellos. Y era sencillamente el mensaje central del Evangelio, y Mateo lo empieza a decir desde su primer capítulo, y es el hecho de que quien venía a morar en medio de ellos era un Salvador, alguien que salvaría a su nación de sus enemigos. Ahora, así lo entendían ellos, que era un liberador político, pero realmente el planteamiento de Dios y el deseo de Dios era un salvador de nuestra condenación, de nuestro pecado. Ya no tendríamos que estar preocupados porque Dios estuviera bravo por nuestro pecado, no. Vendría alguien que era ese salvador para romper nuestra condición y ponernos en paz con Dios. Dice el versículo 22 que todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y dice ahí la promesa y todo, y le dice, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que traduce, ¿qué significa? Dios con nosotros. Y esto rompe todo paradigma en cuanto a las religiones. La mayoría de las religiones en el mundo trazan el camino para que el hombre pueda llegar a Dios. Y son esfuerzos, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, para que estés a paz con Dios, para que Dios esté contento contigo. Ahora no. Dios decide venir y morar en medio de nosotros. Aún en medio de historias quebradas, sucias, desagradables, Dios viene y se acerca a nosotros. Esa es la esencia del Evangelio, que no importa tu condición, Dios está dispuesto a acercarse y hacer de lo feo, desagradable o no tan bueno, algo maravilloso y hermoso, y se queda con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Creo que hay mucho para sacarle a esa porción. Yo ya te di algunas de mis opiniones. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te enseña? Compártenos, por favor. No dudes en dejarnos tu comentario, tu pregunta, tu punto de vista, y haz que este espacio se enriquezca mucho más con tus opiniones. Así que te espero. No te olvides, si no te has registrado, regístrate. No te olvides de compartir esto para poder llegar a otras personas con mensajes como estos. Y bueno, nos vemos pronto por acá. Que estés muy bien.